tal, niños y niñas? Bienvenidos nuevamente a tu programa Educando TV. Tú ya me conoces, mi nombre es Armando Mendoza y como siempre es un gusto enorme el que nos sigas acompañando a lo largo de toda esta transmisión. Te invito para que con tus materiales escolares puedas organizar de forma coherente y sencilla toda la información que vamos a estar trabajando a lo largo de todos estos minutos. También, si estás cerca papá o mamá, puedes invitarlos o reunirte con tus amigos y amigas para que juntos puedan observar esta sesión que hemos preparado para ustedes. ¿Están listos? Comenzamos. En la sesión anterior hablamos todo lo referente a lo que son los guiones de teatro. Los guiones de teatro como parte fundamental de lo que son las obras de teatro. Hablamos de los personajes y también hablamos de la escenografía. Son características importantes que deben de ir dentro de cada uno de los guiones de teatro. Es importante también hacer referencia de que hablamos acerca del trabajo en equipo, parte fundamental que se tiene que realizar en las obras de teatro, pero sobre todo no solamente en las obras de teatro, sino también recordando las sesiones del periódico, recordando las sesiones de la radio, todas esas partes van a trabajar en equipo y es por ello que las obras de teatro nos hacen referencia importante al trabajo en equipo, niños y niñas. Todo el tiempo vamos a hacer trabajo en equipo, es por ello que te invito a que tú lo realices. Muy bien, en esta sesión vamos a seguir hablando sobre otras características del guión de teatro. Es importante que tú puedas anotar en tu libreta y en tus materiales educativos toda esta información para que más adelante puedas ayudarte a reforzar este contenido o hacer tu tarea. Muy bien, vamos a iniciar. En la pizarra, recuerdas, en la sesión anterior vimos este guión que tenemos como ejemplo. Hablamos de lo que son los personajes, hablamos de lo que es la escenografía y también hablamos de lo que son los actos. La estructura de todo guión de teatro, lo cual va a ser parte fundamental dentro de las características para poder identificar la diferencia entre un guión y lo que es un cuento o una historia. Muy bien. Ahora, en esta sesión vamos a hacer énfasis en lo que es otras características. Y vamos a iniciar por los parlamentos. ¿Bien? Los parlamentos. ¿Qué serán los parlamentos? Los parlamentos, niños y niñas, son aquellos que van a identificar a cada actor. ¿Bien? Cada actor. O, mejor conocidos, como diálogos. ¿Bien? Los diálogos. Los parlamentos, hacemos una recapitulización, los parlamentos son los diálogos de cada actor. Esto que tenemos acá, ¿bien? Estas dos cositas que tenemos acá es lo que nos hace referencia a lo que son los parlamentos. Los parlamentos son las palabras o oraciones donde van a intervenir y las cuales van a ser exclamadas de forma oral a partir de los personajes. Es muy importante esta característica porque al momento de que el que hace o el que es responsable de la obra de teatro o el que hace los guiones de teatro son parte fundamental los diálogos para poder identificar qué tipo de actor va a realizar dicho personaje, pero también el tipo de actor en qué momento va a hacer su participación en el guión de teatro. Muy bien, niños y niñas. Entonces, reconocemos a los parlamentos como los diálogos que van a estar interviniendo en el guión de teatro. Ahora, cuando ya conocemos lo que son los parlamentos, otra característica importante, porque esto nos va a servir para poder identificar los guiones de teatro, son las acotaciones. ¿Bien? ¿Qué son las acotaciones? Tienen varias características las acotaciones. Vamos a iniciar con algunas de ellas.
Bien, las acotaciones nos van a servir para saber cómo ser decorado. Bien, ¿a qué me refiero cuando hablo de cómo ser decorado? A toda la parte de la escenografía, a toda la parte del personaje, pero sobre todo 100% en el momento de los diálogos o los parlamentos. Mucha atención. También, otra característica que tenemos va a ser la siguiente. ¿Cómo han de moverse los personajes? Bien. En las acotaciones, van a ser mucha atención con esta parte, porque van a ser aquellas que vamos a tener después del actor. Bien. Después de esta va a ser cómo han de moverse los personajes. Y esta indicación va a reflejarse en esta parte. Bien. Vamos a hacer, mucha atención, la lectura de este parlamento. Bien, mucha atención. La lectura de este parlamento dice lo siguiente. Primer acto, interviene el personaje que lleva por nombre hombre. Toma la piedra y exclama: tienes poderes. Esto es un milagro. Bien, mucha atención. En esta parte del parlamento, cada uno de estas intervenciones, va a ir consecutivamente lo que es o lo que son las acotaciones. Las acotaciones como parte fundamental de lo que son las características o cómo se han de mover los personajes, también qué gestos deben de hacer, es otra de las características primordiales, qué gestos deben de hacer. Y, muy importante, las acotaciones siempre van a estar reflejadas entre paréntesis, niños y niñas. Conocemos ya bien este signo de puntuación y todas las acotaciones de todos los guiones de teatro van a ir entre paréntesis. Esta es una característica importante porque va a diferenciarse de lo que es el diálogo, de lo que es la acotación y de lo que es el personaje. Esta característica hace muy bien e identificable esta parte de las acotaciones. Ahora bien, también otra característica que tienen las acotaciones es que nos va a permitir o le va a permitir a los personajes identificar lo siguiente: qué tono de voz, bien, va a utilizar, porque algunos parlamentos que van a hacer o que van a estar interviniendo en las obras de teatro van a utilizar diferentes tonos de voz. Por ejemplo, cuando diga o apunte la acotación voz alta, en voz alta o voz muy baja, bien, el personaje ya va a saber que la acotación le da dicha indicación de cómo va a realizar su intervención. Es por ello que siempre va a ir antes de lo que son los diálogos o las participaciones. Bien, siempre van a ir antes las acotaciones. Muy bien, ahora, otra característica más que nos va a identificar o que va a identificar a lo que son las acotaciones es la siguiente. Importante también, el estado, bien, de ánimo. El estado de ánimo. El estado de ánimo se va a ver reflejado siempre en el personaje, porque todos los personajes tienen que ser diferentes. Bien, al momento que la obra de teatro está utilizando lo que son los estados de ánimo, nos está recordando el género de lo que es una obra de teatro. Y hablamos del género dramático. Es por ello
que los estados de ánimo van a ser fundamentales para poder identificar en qué momento interviene el actor, pero también de qué forma va a intervenir. ¿Sí? Si está enojado, si debe de estar alegre, si debe de estar triste. Todos esos estados de ánimo deben de estar acompañados, mucha atención, por lo que son los signos ortográficos. Es parte fundamental los signos ortográficos para poder detectar un estado de ánimo. Bien, en este caso, cuando tienes los signos de exclamación, es un estado de ánimo a lo mejor alegre, contento, feliz, bien, y eso te va a permitir identificar el estado de ánimo de dicha participación de dicho personaje. Muy bien, niños y niñas. Ahora, también cada una de estas acotaciones nos va a servir para identificar en qué tiempo va a ocurrir. Bien, eso le va a poder proyectar a lo que es todo el equipo de producción, bien, de una obra de teatro, los que están atrás de los actores, cómo poder intervenir en el escenario, en qué tiempo va a intervenir dicho personaje y todo lo relacionado con este trabajo en equipo fundamental que son las obras de teatro. Muy bien, niños y niñas. Ahora, cuando ya reconocemos características de lo que son las obras de teatro, también es muy importante hacer una referencia. Si tú en algún momento tienes la oportunidad de poder ver una obra de teatro, no dudes en hacerlo. Es muy enriquecedor observar un trabajo que se hace en equipo. Y este trabajo no solamente es de un día. Los actores y tú también cuando realices obras de teatro te vas a dar cuenta que es un trabajo que viene de muchos días de planeación, bien, de muchos días de preparación. Y es por ello que una de las características dentro del orden del proceso de la realización de las obras de teatro son los ensayos. Bien, para ello también es muy importante identificar la siguiente característica. Cuando hablamos de la música, bien, la música también es otra característica más que debe de llevar nuestro guión de teatro. La música es parte fundamental para poder así hacer más armoniosa lo que es toda la obra de teatro. Es por ello que dentro de los guiones de teatro siempre va a ser fundamental poder utilizar un poco de música. Muy importante recordar que el género dramático tiene la característica de un tipo de música. Es por ello de que la música debe de ir acorde, bien, o relacionada a lo que es la escenografía. Bien, si tú estás en un bosque, la música tiene que ser de un tipo. Si tú estás en una ciudad, el ruido o la música que vayas a utilizar tiene que ser también de un tipo específico. Muy bien, niños y niñas. Ahora sí, todas estas características ya reúnen de manera muy central lo que son los guiones de teatro. Es por ello que cuando tú puedas escribir diferentes guiones de teatro puedas utilizar todas estas características. Te traigo otro ejemplo, el cual voy a pegar en la pizarra y nos va a permitir identificar también de forma muy precisa las características que ya hemos visto. Mucha atención. Lo voy a pegar de este lado para que tú puedas ayudarme a identificar cada uno de las características que ya vimos durante la sesión. Mucha atención. Tenemos lo que es la primera oración. Vamos a leerla, dice lo siguiente. Aparece el lobo frente a la casa de la abuela y toca la puerta. Bien, aparece el lobo frente a la casa de la abuela y toca la puerta. Características de las escenografías. Mucha atención. Esto que tenemos acá ya lo reconocemos como el personaje. Bien. Ahora,
Todo esto, niños y niñas, todo esto que tenemos acá, ¿recuerdas cómo se llama? ¿Bien? ¿Recuerdas los parlamentos? Muy bien, entonces esto que tenemos acá son parlamentos. Muy bien. Porque son los diálogos que van a estar interviniendo o que van a estar produciendo los actores. ¿Bien? También identificamos acá, como puedes ver en pantalla, el siguiente personaje. Bien, que es el lobo. Y después del lobo tenemos otra vez al mismo personaje anterior, que es la abuelita. ¿Bien? Y así sucesivamente te vas a dar cuenta cómo interviene primero un personaje con su diálogo, otro personaje con su diálogo, y así sucesivamente. Pero a nuestro ejemplo le hacen falta características, ¿bien? A nuestro ejemplo le hacen falta características. Por eso lo tienes en pantalla y quiero que lo observes muy bien y recuerda el ejemplo anterior. ¿De qué nos habla el ejemplo anterior? ¿Cómo estaba estructurado? ¿Qué le hace falta? ¿Recuerdas que en el ejemplo anterior hablamos de lo que son o de lo que es, mucha atención, el título, bien, qué número de escena es? Primera escena, segunda escena, primer acto, segundo acto, bien. Y esto también es importante que vaya dentro del guión de teatro, porque si no, no vamos a poder identificar en qué tipo de escena estamos o en qué tipo de acto estamos, ni tampoco cómo se llama dicho acto. Es por ello que todas las características son importantes para poder identificar los guiones de teatro. Ahora, de este lado, si te das cuenta, también tiene lo que ya vimos, que son las acotaciones. Bien, las acotaciones que van a ser importantes para poder definir qué tipo de tono de voz va a utilizar, también estado de ánimo, características del escenario. Por ejemplo, esta. Abuelita, con voz débil y tosiendo. Esta acotación le sirve al personaje para poder identificar qué características o cómo va a ser su intervención. Y después viene el diálogo. ¿Bien? Muy bien, niños y niñas. Ahora, toda esta información es muy importante para que tú puedas tener de manera muy práctica las herramientas para poder identificar de manera muy particular los guiones de teatro. En los grados anteriores hablamos todo lo referente a lo que son las obras de teatro. A lo mejor tú pudiste haber realizado algunas obras de teatro, las cuales te permitieron identificar el trabajo en equipo, pero también desarrollar dicho trabajo. Muy bien, niños y niñas. Ahora, ya tenemos este ejemplo y este ejemplo nos va a servir para poder tener las referencias de manera puntual de los guiones de teatro. Muy bien. Pero los guiones de teatro también tienen otras características que quiero que me ayudes a trabajar. En los guiones de teatro vamos a tener dentro de lo que son las acotaciones o dentro de lo que son los escenarios, la escenografía o los personajes, descripciones, ¿bien? Descripciones de lo que son cada uno de estos participantes dentro de una obra de teatro. Es por ello que estas descripciones deben de ir acompañadas, bien, mucha atención, por algo que se llama, que tú ya conoces, adjetivos, ¿bien? Los adjetivos nos van a ayudar para dos cosas importantes. Una, describir, ¿bien? Describir objetos, ¿bien? Objetos. También nos van a poder ayudar a describir lugares y también personas. ¿Bien? Mucha atención con esta parte, porque cuando hablamos de lo que son los adjetivos, ¿bien?
Los adjetivos, esta casita que tenemos, esta palabra que tenemos acá, nos ayudan a describir. ¿Bien? Mucha atención. Palabra importante. Describir. Ahora, ¿cuál es la diferencia con lo que son los sustantivos? ¿Qué diferencia tenemos entre los adjetivos y los sustantivos? Mucha atención. Los sustantivos nos van a ayudar a nombrar, ¿bien? O designar. ¿Bien? Nos van a ayudar a nombrar o designar. Y al momento de hablar de nombrar o designar, estamos hablando de personas, ¿bien? Estamos hablando de animales, ¿bien? Estamos hablando de cosas, estamos hablando de lugares, ¿bien? También dentro de estos sustantivos podemos encontrar que nos van a ayudar a nombrar lo que son sentimientos y también ideas. Cada una de estas son características primordiales de lo que son los sustantivos. Ahora bien, los adjetivos nos van a ayudar a precisar y describir, ¿bien? Y los sustantivos a nombrar. Es por ello que los adjetivos, cuando hablamos en una obra de teatro dentro de las acotaciones, vamos a tener, mucha atención con esto, vamos a tener palabras que complementan. ¿Bien? Palabras que complementan el significado de los adjetivos. Y eso nos va a dar por consecuencia lo siguiente. Cuando ya tenemos las palabras que complementan los adjetivos, nos van a dar las frases, ¿bien? Las frases adjetivas. ¿Bien? Y cuando hablamos de las frases adjetivas, mucha atención niños y niñas, son aquellas frases que van a modificar al sustantivo. Bien, estas frases adjetivas que van a ser palabras que van a complementar a los adjetivos, al momento de describir en las acotaciones, van a modificar a los sustantivos. Bien, y estas frases van a estar acompañadas, bien, de adverbios. Bien, mucha atención. Los adverbios, ¿bien? Los adverbios, recuerda que van a ser de, mucha atención, modo, ¿bien? También tiempo, lugar y cantidad. De estos 4 tipos vamos a tener los adverbios. Recapitulamos. Los adjetivos nos van a ayudar a describir y los adjetivos se van a utilizar dentro de las acotaciones. Estas acotaciones van a utilizar adverbios que van a describir objetos, lugares y personas, utilizadas en las escenografías o la descripción del personaje. Y estos adjetivos van a estar acompañados de palabras que complementan las frases adjetivas. ¿Bien? Y estas frases adjetivas, niños y niñas, van a tener adverbios. Estos adverbios pueden ser de modo, tiempo, lugar y cantidad. Pero los adjetivos van a modificar al sustantivo. O sea, van a modificar al sujeto donde se nombra o designa a una persona, un animal, cosas, lugares, sentimientos o personas. Es muy importante que tú puedas observarlo en el siguiente ejemplo. Por ejemplo, tenemos una acotación que dice bastante, bien, alegre. Bastante alegre. Acotación porque va después de los 2 puntos donde va el personaje, bien, personaje, va el personaje, viene la acotación y después viene el diálogo, ¿bien? Vamos a tener de este lado lo que es
el adverbio. ¿Bien? El adverbio. Y también de este lado vamos a tener lo que es el adjetivo. ¿Bien? Tenemos el adverbio de tiempo o de lugar, modo o cantidad según se utilice. Y el adjetivo va a ser aquella descripción de cómo está el personaje. En este momento se sustituye al sujeto, recuerda, puede ser tácito o implícito. ¿Bien? Es importante que toda esta información tú la vayas realizando y también puedas realizar diferentes ejemplos. Estos ejemplos te van a poder identificar cada uno en adverbios, adjetivos y sustantivos, parte fundamental para poder escribir lo que son acotaciones en las obras de teatro y los guiones de teatro. Muy bien, niños y niñas, te recuerdo, toda tarea que inicies en la escuela o en la casa, la debes de terminar de la mejor forma. Eso hablará de que eres un niño o una niña responsable. Mi nombre es Armando Mendoza. Adiós.